En algún momento de nuestra vida todos hemos sentido el peso de la humillación, el rechazo y el desprecio. Palabras que hieren, miradas que lastiman, silencios que duelen. Pero la historia que estás por escuchar es una prueba de que la humillación no es el final, sino el lugar donde Dios comienza a levantar su gloria. Hoy descubrirás cómo aquel que fue despreciado, fue levantado del polvo y transformado en un testimonio vivo del poder de Cristo. Bienvenido a esta historia inspiradora, porque lo que para el mundo es derrota, para Dios es el inicio de la victoria. Andrés siempre soñó con una vida estable y digna. Se esforzaba en su trabajo, daba lo mejor de sí, y mantenía la esperanza de que un día sería reconocido por su esfuerzo. Pero lo que recibía a cambio no eran elogios, sino desprecio. Un día, en medio de todos sus compañeros, fue señalado por un error que ni siquiera había cometido. Nadie lo defendió. Las risas comenzaron a escucharse, los dedos lo apuntaban como si fuera un criminal, y las palabras hirientes se clavaban como espinas en su corazón. Con el rostro enrojecido de vergüenza, Andrés bajó la cabeza. Cada paso para salir de aquel lugar era un golpe más a su dignidad. Mientras unos se burlaban, otros lo miraban con indiferencia, como si su dolor no importara. Y en ese instante, se sintió el hombre más pequeño del mundo. Pero aunque la humillación parecía haber destruido su vida, algo comenzó a arder en lo profundo de su alma. Una pregunta lo perseguía. ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Lo que Andrés aún no sabía, era que esa humillación no era su final. Era el comienzo de la obra gloriosa que Dios estaba por hacer en él. Aquella tarde, después de la humillación pública, Andrés regresó a casa con el corazón destrozado. Cerró la puerta de su habitación y se dejó caer de rodillas. El silencio del cuarto se mezclaba con sus sollozos. Sentía que todo se había acabado para él, que ya no quedaba esperanza. Con lágrimas en los ojos levantó su voz. Señor, me han despreciado, me han señalado como si no valiera nada. No tengo fuerzas para seguir, no encuentro salida. Pero si todavía tienes un propósito conmigo, muéstramelo. Entre lágrimas, tomó su Biblia con manos temblorosas y la abrió. Allí, en la página iluminada por un rayo de luz que entraba por la ventana, leyó estas palabras. Libro abierto, Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con príncipes, Salmo 113 en 7. Andrés no pudo contener el llanto, pero esta vez ya no lloraba solo de dolor, sino de esperanza. Era como si Dios mismo hubiera hablado directamente a su corazón. La humillación que lo había aplastado ya no parecía el final, sino el inicio de un plan mayor. Y allí, en ese cuarto silencioso, después de aquel encuentro con la palabra de Dios, Andrés comenzó a caminar con una nueva esperanza en el corazón. Aunque las circunstancias no cambiaron de inmediato, ya no era el mismo. La humillación seguía allí, los recuerdos aún dolían, pero había aprendido que Dios lo sostenía. Un día, mientras meditaba, entendió algo. Si quiero que Dios me levante, debo aprender primero a servir. Y sin pensarlo mucho, comenzó a ayudar en su iglesia. No lo hacía en un púlpito ni en un lugar visible, sino en lo más sencillo. Limpiar las bancas, ordenar los himnarios, recoger la basura después de los cultos. Algunos lo miraban con desprecio y decían, ¿para eso quedó Andrés? El que antes soñaba con ser grande, ahora limpia el piso de la iglesia. Pero Andrés no se ofendía. En su corazón repetía, no lo hago para los hombres, lo hago para mi Señor. Y mientras servía en lo pequeño, Dios empezaba a obrar en lo grande. Su actitud llamó la atención de un vecino que lo había visto siempre firme, incluso en medio del dolor. Ese hombre se acercó y le dijo, Andrés, necesito a alguien en quien pueda confiar para un pequeño trabajo. Tú eres esa persona. Lo que parecía insignificante, era en realidad la mano de Dios abriendo puertas. Andrés aceptó con alegría, sabiendo que cada paso era parte del plan divino. En ese servicio silencioso, en ese trabajo humilde, Dios estaba forjando en él un carácter nuevo, un corazón dispuesto, obediente y agradecido. Y poco a poco, quienes antes se burlaban, comenzaron a verlo con otros ojos. El tiempo pasó, y lo que empezó como un pequeño trabajo se convirtió en una gran oportunidad. La fidelidad de Andrés en lo poco llamó la atención de quienes lo rodeaban. Un empresario escuchó de su honestidad y lo invitó a trabajar en su empresa. Lo que para muchos parecía imposible, se convirtió en realidad. El humillado estaba siendo honrado. Día tras día, Andrés demostraba que su confianza no estaba en los hombres, sino en Dios. Sus compañeros comenzaron a verlo diferente.
ya no como aquel joven avergonzado, sino como un hombre íntegro, lleno de paz y sabiduría. Y entonces, sucedió lo inesperado. Uno de aquellos que más lo había ridiculizado se acercó con lágrimas en los ojos. Andrés, perdóname, me burlé de ti, pero hoy veo que tu fe es verdadera. Yo también necesito del Dios en el que confías. Andrés lo miró con ternura y respondió. Yo ya te había perdonado. Cristo me enseñó a hacerlo. Ese día entendió que la verdadera victoria no estaba en ser exaltado por los hombres, sino en poder perdonar de corazón. Dios lo levantó de la humillación, lo restauró y lo hizo sentar en lugares de honra. Pero Andrés nunca olvidó de dónde lo había sacado el Señor. Por eso, cada vez que tenía oportunidad, testificaba con firmeza. Un día fui despreciado, pero Cristo me levantó del polvo. Él me mostró que lo que el mundo usa para avergonzar, Dios lo usa para glorificarse. Querido oyente, la historia de Andrés nos recuerda que la humillación no es el final. Es solo el terreno donde Dios siembra la semilla de su gloria. Tal vez hoy tú también te sientes menospreciado, rechazado o en el polvo. Pero recuerda, el Señor promete levantarte, restaurarte y honrarte. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. Si esta historia habló a tu vida, suscríbete a Inspiración Cristiana y acompáñanos en este camino de fe. Porque lo que hoy parece derrota, Dios lo puede convertir en victoria.